Guerras de identidad. El camino a la libertad. Por Adrian Evans. Sección 2. Un destino. La identidad recuperada. Capítulo 10. Las cadenas de Duracell. Hubo una larga pausa mientras se abrazaban. La intensidad de las emociones era profunda, pero ambos sabían que el momento había llegado. Desde los días de la eternidad, el Padre y el Hijo siempre habían estado en estrecha comunión el uno con el otro. Y ahora, esa comunión pronto sería puesta bajo presión y finalmente sería rota. Ahora, el Hijo de Dios se embarcaría en la misión de recuperar a sus hijos humanos. Tanto el Padre como el Hijo comprendían los riesgos y el precio que todo esto implicaba, pero el amor los impulsó a seguir adelante. Durante un breve momento, el Padre y el Hijo contemplaron el futuro y con ojos proféticos vieron el desarrollo de la misión. El desprecio, el rechazo, el odio, los escupitajos, las patadas, los latigazos y los clavos. Todo palideció hasta esfumarse en comparación con aquel horrendo momento en el tiempo, cuando el cielo y la tierra permanecerían inmóviles y contemplarían la separación entre el Padre y el Hijo. El Hijo observó cómo lo envolverían milenios de culpa, sufrimientos, rebeldía y falta de valor, y se observó a sí mismo sacudiendo como una hoja, desgarrado por la sensación del rostro oculto del Padre por causa del pecado. El Padre estuvo con su Hijo en la oscuridad, pero es el Hijo quien llevó nuestro sentido de abandono hacia los horrores de la muerte. El abrazo se hizo más fuerte. ¿Cómo podía el Padre abandonarlo a su destino? A un nivel más profundo, ambos lucharon con la posibilidad del fracaso y la pérdida eterna al poder del pecado. El Hijo de Dios tomaría sobre sí mismo la naturaleza humana, abriendo una ventana de oportunidad para que su archirrival, Satanás, lo abrumara. No había ninguna garantía de éxito. ¿Cómo pudieron embarcarse en un riesgo tan peligroso como ese? ¿Cómo siquiera pudieron vislumbrar un plan tan impresionante? Aún así, el amor ágape los impulsó a seguir adelante. Aquella larga pausa que parecía una eternidad terminó finalmente. Ambos decidieron llevar a cabo el plan. El Hijo caminó el borde del cielo, echó una mirada final al amoroso rostro de su Padre y desapareció. En el capítulo 6 examinamos la larga y desafiante lista de las cosas con las cuales Dios necesitaría tratar si habría de salvar a sus hijos en la tierra. En el capítulo 9 vimos el desarrollo del reino de Satanás en el corazón del hombre y cómo Satanás nos gobierna por medio de nuestro sentido de inutilidad. Si Jesús iba a quebrantar ese poder, debía romper con ese sentido de inutilidad o de falta de valía. Tenía que reconectar nuestro sentido de identidad como hijos de Dios y destruir la falsa identidad concebida en el árbol Duracell. Una profunda sensación de premonición debe haberse apoderado del corazón de Satanás mientras observaba a los ángeles cantar para los pastores el himno de gozo anunciando que el Mesías había llegado. La brillante estrella que guió a los sabios al humilde establo tampoco le habría añadido demasiado consuelo. Al contemplar a este noble recién nacido, podemos imaginarnos que Satanás sabía que le esperaba una lucha. No podía romper la tranquila calma que reposaba sobre el niño, lo que siempre había podido hacer con todos los niños anteriores. Era algo que le causaba perplejidad. El niño estaba hecho de carne y hueso, pero poseía una profunda paz que era imposible interrumpir. Satanás sabía que estaba en problemas. Este espíritu atribulado se posaba sobre el corazón de Herodes. Y esto nos muestra un poco de la confusión que conmovía al oscuro mundo de los espíritus.
El profundo sentido de inseguridad que controlaba a Herodes hizo que fuera fácil presa de la campaña repentina y pavorosa de Satanás contra el reino de los cielos. La intención era sacar al hijo del partido antes de que comenzara la verdadera batalla. Pero el niño rey no perdió su paz ni su confianza. La providencia proporcionó una vía de escape para él, para que pudiera revelar la verdad acerca de su padre, al exponer al gobernante de las tinieblas y al romper en carne humana las cadenas de inseguridad que esclavizaban a la condenada raza humana. La vida de Jesús puede resumirse en las siguientes palabras: y el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. No importaba lo que Satanás hiciera, no pudo romper aquel sentido de dignidad y confianza. Cristo se aferró a su condición de hijo con una tenacidad que hasta asombró al príncipe de las tinieblas. Satanás debió haberse enfurecido por sus inútiles esfuerzos de hacer que Cristo pecara. Por fin hubo alguien que pudo resistir a Satanás. Después de 4000 años de éxito con cada ser humano, Satanás se estrelló contra la sólida roca de un alma humana que confía en su condición de hijo de Dios. La condición de hijo fue la clave de la victoria. La condición de hijo era la más segura fortificación contra aquel torrente de indignidad que ahogaba a la raza humana, y por lo tanto, la condición de hijo debía ser el punto focal del conflicto entre Cristo y su agresor. El pueblo de Nazaret palpita de emoción. La noticia del Bautista se difundió rápidamente. El precursor del Mesías había venido, y al llegar el mensaje al humilde taller de carpintería, Jesús supo que el momento de glorificar a su Padre había llegado. Hizo a un lado el cincel y el serrucho, abrazó a su madre y se dirigió al Jordán. Jesús confiaba en su condición de hijo, pero el conflicto que se avecinaba en el desierto lo sometería a prueba como ningún hombre había sido probado antes. Las puertas del dolor humano se le abrirían como un dique que se desborda. Jesús debía enfrentar toda la fuerza de la indignidad humana y permanecer firme. Si podía permanecer firme, entonces por primera vez alguien habría roto las cadenas de Duracell. Los despojos de esta victoria se convertirían en la herencia de aquellos que creen en Él. La batalla en el desierto fue fundamental para la obra de la cruz. ¿De qué sirve la oferta del perdón si el alma humana no puede romper las cadenas de su insignificancia? ¿De qué sirve la más hermosa revelación de amor si ningún hombre, mujer o niño tiene el poder de aceptar ese don? No sirve de nada. Primero, la falta de valía y el vacío de Duracell debían ser derrotados, y los despojos de la victoria necesitaban colocarse en manos de la raza humana para que todos pudieran aceptar el incomparable don de la cruz y realmente creer que Dios los ama y perdona. El Padre sabía lo que se aproximaba y fortalecería la mano de su Hijo para el combate, pero no con una poderosa demostración ni con alguna fuerza o arma sobrenatural, porque ninguna de estas cosas sería apropiada para el enemigo que se aproximaba. Dios presentó su mejor arma, el poder que procede de la relación que ambos tienen. Al salir Jesús del agua y descender la paloma, los cielos se abrieron y Jesús oyó claramente la voz de su Padre. Este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Estas palabras son la espada más aguda que el Padre podría haber puesto en manos de su Hijo para el combate. Seguro en la palabra de su Padre combatiría a su astuto enemigo y rompería por nosotros las cadenas del pecado que nosotros jamás podríamos romper. La importancia de esta afirmación es mucho más profunda de lo que la mayoría se imagina.
El hecho de que Dios está aceptando a un miembro de la raza humana nos ofrece increíble esperanza. Por medio de Jesús, Dios extiende la mano a cada uno de nosotros y nos dice que somos sus hijos amados. Si alguna vez esperamos aceptar el regalo de la cruz, primero debemos escuchar aquellas preciosas palabras: Tú eres mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Es imposible aceptar un regalo de un enemigo sin preguntarnos primero si está mezclado con veneno o si viene con alguna condición, pero un regalo de un amoroso miembro de la familia puede ser aceptado por lo que es: un regalo, simple y sencillamente. No hay manera de acercarse a la cruz que no sea por el puente de una sólida creencia en nuestra condición de hijos de Dios. Cualquier otro camino conducirá ya sea al legalismo o a la licencia para pecar. Esas palabras desde el cielo deben haber enfurecido a Satanás. Era un recordatorio de algo que él había sido, pero que ahora no era: un hijo. Era un recordatorio de su nulidad y falta de valía. Pero el orgullo no muere fácilmente. Así que Satanás se preparó para desatar su torrente de tentaciones sobre Jesús en el desierto. El registro bíblico dice que Jesús estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Yo creo que la mayor parte de la gente se abrumaría con 10 minutos de tentación, ni hablar de 40 días. Satanás había tenido 4000 años de práctica en la tentación para hacerlo bien, y puedes estar seguro de que Jesús fue el blanco de cada una de las armas del infierno. ¿Quién puede comprender la profundidad de este conflicto? El universo entero contuvo su aliento colectivo mientras Satanás descargó golpe tras golpe sobre el Hijo de Dios. En cuanto nosotros estábamos profundamente dormidos, inconscientes de la heroica lucha de Jesús para liberarnos. Si Jesús fallaba aquí, todos hubiéramos sido aplastados por las cadenas de nuestra nulidad. Jesús era nuestra única y sola esperanza de romper la oscuridad. Llego a un punto como este y simplemente tengo que detenerme y pensar en él. ¿Qué puedo decir? Mi corazón rebosa de gozo, agradecido por los decididos e implacables esfuerzos de este poderoso príncipe para resistir los ataques contra nuestra indefensa situación. Es como un padre o una madre que atraviesa una casa en llamas para salvar a su hijo. Jesús fue mentalmente aplastado por Satanás, pero no abandonaría su filiación. Este hombre hace que algo en lo profundo de mi interior exclame: debe valer algo. Nadie haría esto por alguien a menos que realmente le importara. Te aseguro que este amor me atrae de una manera que encuentro irresistible. Admito que lo resisto, pero gracias a Dios, que Él es más resuelto que yo. Cuando Jesús se encontraba en su punto más vulnerable, cansado, hambriento y solo, todas las cosas que llevan a la humanidad a transigir, llegó Satanás al punto crucial de la contienda diciéndole: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál otra sería la prueba excepto su condición de hijo? A Jesús no se le dijo por cuánto tiempo estaría en el desierto. El registro no dice que a él se le dijo que en 40 días todo habría terminado. Jesús todavía estaba allá afuera y ningún cuervo vino para alimentarlo ni ningún maná cayó del cielo. Tal vez se había equivocado respecto a la voz del cielo. Tu padre no querría que permanecieras en esta situación. Haz algo para remediarla, le susurra Satanás. Satanás estaba usando el instrumento del apetito para tratar de quebrantar la fe de Jesús en la palabra de su Padre. 40 días antes, Dios había dicho: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Si Jesús convertía las piedras en pan, entonces estaría dudando de las palabras de Dios y esa duda sería suficiente para confundir su identidad. Además,
Se le estaba pidiendo a Jesús que llevara a cabo algo para demostrar su identidad. Pedirle a Jesús que convierta piedras en pan para probar quién era, abriría una puerta directa al reino de Satanás, el de la identidad por medio del rendimiento y los logros. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en esta trampa de demostrar nuestra valía por medio de lo que logramos? Nos hemos visto impulsados a demostrar que tenemos lo que se necesita para alcanzar la cima, ignorando el sueño y el descanso y sobre todo descuidando el tiempo para la oración y el estudio de la Biblia, permaneciendo hasta tarde en la oficina y sin dedicarnos a algo tan vital como el tiempo para la familia, solo para obtener un ascenso o un aumento de sueldo. ¿Por qué nos esforzamos tan excesivamente? Yo creo que en muchos casos estamos respondiendo al desafío de, si eres hijo de Dios, lleva a cabo alguna acción grande para demostrarlo. Cuando despierto en la mañana y quiero pasar algún tiempo meditando y estando con Dios, descubres que la cabeza se te comienza a llenar de todas las cosas que hay que hacer ese día hasta que ya no lo soportas más y solo quieres transigir con una oración de 5 minutos y luego dar comienzo al día. ¿Te sucede? ¿Por qué? Si llegas al final del día y descubres que no has logrado mucho, ¿todavía estás contento y feliz? ¿O te sientes frustrado y un poquito deprimido? ¿Te sientes agitado por perder tiempo al estar en cama enfermo cuando podrías estar tachando ítems de su lista de quehaceres? Todo esto apunta al hecho de que, sin excepción, todos caemos en las tentaciones de Satanás para demostrar nuestra identidad y valía por medio de lo que hacemos. Debido al hecho de que en lo profundo de nuestro ser llevamos ese factor de inseguridad que se nos transmitió por Adán y Eva, somos blancos fáciles para la necesidad de crear hojas de higuera espirituales y mentales para cubrirnos. La persona insegura siempre responderá a un desafío a su identidad. La persona insegura siempre responderá a un desafío a su identidad, mientras que una persona segura ni siquiera se molestará ante el mismo desafío. Esto me recuerda a una ocasión en que caminaba con un amigo que tenía un perro Rottweiler. Pasamos frente a la casa de un vecino que tenía un perro mucho más pequeño. El perrito ladraba, gruñía y corría de un lado para el otro tratando de llamar la atención del Rottweiler, mientras que el Rottweiler ni siquiera volvía la cabeza para mirarlo. Me pareció que el perrito estaba diciendo: «Ven, Rottweiler, me enfrentaré a ti y le demostraré a mi amo que puedo derrotar a un perro como tú». Pero el Rottweiler confiaba en quién era y ni siquiera respondió al reto. ¿Qué añadiría a su valía? Es por esta misma razón que Jesús tuvo que entrar al desierto de la tentación. La familia humana necesitaba una persona que pudiera demostrar que él creía que era hijo de Dios simplemente porque Dios lo decía, y no por haberlo demostrado por medio de lo que hacía. El mundo necesitaba un David para que se enfrentara al aparentemente invencible Goliat de la nulidad, que nos ataba a nuestros pecados, y nos hace esclavos del diablo. Ciertamente el relato de la tentación de Cristo en el desierto guarda mucha similitud con la historia de David y Goliat. 1. Satanás, como ser espiritual, tenía muchas ventajas sobre Jesús, quien tenía que cargar con la naturaleza humana. 1 Samuel 17:33. 2. Jesús representaba a la raza humana entera, y una victoria de Cristo significaba libertad para nosotros, de la misma manera que Satanás representaba a todas las fuerzas del mal, y una victoria suya significaba que nosotros continuaríamos siendo esclavos de los poderes de las tinieblas para siempre. 1 Samuel 17:9. 3. Jesús estuvo 40 días en el desierto, enfrentándose a los sarcasmos y las tentaciones de Satanás, del mismo modo que Goliat provocó a Israel durante 40 días. 1 Samuel 17:16. 4. Satanás /Goliat venía en su propio poder, pero Jesús /David venía en el nombre del Señor a revelar a su Padre y exponer
al que había desafiado el ejército del Dios viviente. Primera de Samuel 17:45. 5. Las armas que Jesús usó parecían débiles según los estándares del mundo. Confiaba en las palabras de Dios y las usó con precisión para exponer la mente de Satanás. Punto. Los paralelos son extraordinarios y no puedo evitar ponerme en el lugar de alguno de aquellos soldados israelitas de pie en la colina oyendo a Goliat insultar a mi Dios, a mi religión y a mí personalmente. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no peleas contra mí si Él es tan fuerte? Eres débil e inútil y una vergüenza para tu Dios. Escuchar esta clase de insultos durante 40 días realmente habrá sido deprimente. Solo hacía falta mirar su estatura. Su armadura brillaba a la luz del sol mientras su monstruosa voz gritaba insultos a lo largo del valle. La situación parecía desesperada y había una horrible sensación de resignación a la esclavitud. ¿Hay alguna diferencia hoy día? Tenemos los sarcasmos de Satanás en cuanto a nuestra incapacidad y nuestras debilidades. Sus tentaciones parecen muy fuertes y abrumadoras y caemos en ellas una y otra vez y tenemos esa sensación de abatimiento y resignación a la esclavitud. Hasta hay quienes predican que nuestra esclavitud jamás podrá ser vencida, que el pecado siempre será superior a nosotros. Qué manera tan triste de rendirse a la esclavitud del pecado. El Hijo de David está en nuestro campamento y Él nos ha emancipado de las cadenas del diablo. Su victoria en el desierto de la tentación es una victoria para la familia humana entera. Puedes elegir pensar que todavía tienes que enfrentarte a tu Goliat, o puedes observar asombrado desde la colina mientras Jesús corta la cabeza de tu tentación. Si crees que ya tienes la victoria gracias a Jesús, en lugar de simplemente desear que Él te libre, habrás encontrado el punto culminante mismo de la fe. Me alegro inmensamente de que el Hijo de David me haya librado del poder de la falta de valía. Ha quitado el corazón de mi rebelión y mi orgullo. Ha colocado mis pies sobre la sólida roca de la identidad como hijos de Dios. Él ha enfrentado mis dudas personalmente y las ha derrotado por medio de la fe en la palabra de nuestro Padre. Canten y regocíjense conmigo, hijos de Dios. Jesús ha roto las cadenas de Duracell y nos ha hecho aceptos en el amado. Hasta aquí compartimos contigo el audiolibro Guerras de Identidad de Adrián Evans. Para descargar el libro en PDF o en audio, te recomendamos ingresar a www.maranatamedia.net. Gracias por escuchar hasta aquí y que Dios te bendiga.